¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para no quedarnos con una única versión de las cosas. Oye, pelado, y luego, ¿qué comentabas tú ahorita que nunca te terminé de entender lo de este batito de los años 60 que vino como que a instituir el pobrismo, güey? El pobrerismo, el El pobramloísmo. pobrerismo. Pobramloísmo. No, el pobrismo. Sí, de hecho, hay una persona, un hijo de su perra. Which bitch? Son of the bitch. Un pelado que se llama Oscar Lewis. Que acuñó precisamente hace 6 décadas. Qué triste, ¿no? Que sigamos viviendo los estragos de idiota. Pero hace 6 décadas acuñó el término cultura de la pobreza. El término cultura de la pobreza. Para Lewis, la cultura de la pobreza o la subcultura de la pobreza es un estilo o modo de vida con sus propias estructuras y razones que se transmite de generación en generación a través de la socialización familiar. Vaya, que era lo que él decía, así como que a grandes rasgos, en síntesis. Él decía que muchas de las costumbres y vicios de la gente pobre eran propios de una culturización, de que ellos venían de una familia pobre, que a su vez venían de otra familia pobre, y que en base a ello ellos aprendían esas costumbres, esas formas de actuar, y las emulaban y se las enseñaban a sus hijos, y sus hijos se las enseñaban a sus hijos. Esa es prácticamente la tesis o algo la así. tesis de lo que él hablaba de la cultura de la pobreza. Entonces, ¿cuál es una de las cuestiones importantes aquí, o algo que llama la atención aquí de que se hable de una cultura de la pobreza? De entrada, así de que de volada, es lo siguiente. La pobreza deja de ser un tema político y económico y se convierte en un tema cultural. ¿Qué es lo que sucede cuando un problema de ser político y económico se convierte en cultural? No, pues ya se le quita la culpa a la economía y a la economía política. del Estado, Sí. a la economía, a la política, al Estado. Sí. ¿Y a quién se le da la culpa? ¿A quién No, pues al mismo individuo. A la persona, a su cultura. Es que es tu cultura, güey. Es que es tu forma de pensar, güey. Es que Sí, es tu claro. forma de ser, güey. Ajá. Entonces, en eso radica principalmente el mayor aporte a la gran mierda de pensamiento, o el mayor aporte a llenarle de mierda a la gente en el cerebro de esta persona, que es el convertir la pobreza o la carencia de convertirlo de un tema político y económico a un tema social, a un tema cultural. Ese es su principal. ¿Por qué? Porque los actores e instituciones directamente involucrados en la producción de pobreza no son casi nunca identificados, y se ignora también los procesos de acumulación y creación de riqueza por parte de algunos de estos actores, al igual que las lógicas de las políticas neoliberales que siguen las líneas de los principios capitalistas. O sea, se ignora por completo todo eso. ¿Por qué? Porque no es culpa de eso, no es culpa del sistema, no es culpa de la economía, no es culpa del Estado, no es culpa de las políticas del Estado, es culpa de la cultura, de la persona, de la cultura y lo que sí. Pero fíjate, y de seguro el vato se agarró me imagino yo que de algunos eventos que suceden dentro de la sociedad, ¿verdad? En las personas, en el individuo, ahora sí que hablando de un individuo. Fíjate, para justificar sí, su tesis. Sí, no, o sea, de hecho, hay algo bien interesante. Déjame te pongo. Típico. Déjame te digo otra cosa. La cultura de la pobreza o la subcultura de la pobreza es algo, fíjate, es para esta estúpido, fue para este güey de Lewis. Es algo positivo y otorga ciertas recompensas sin las cuales los pobres no podrían continuar.
La cultura de la pobreza, según Lewis, es a la vez un afán de adaptarse y una reacción de los pobres ante su posición marginal en una sociedad capitalista, de estratificación clasista y vigoroso individualismo. Representa un esfuerzo para detener los sentimientos de desesperación y desesperanza que surgen al hacerse notoria la improbabilidad de alcanzar el éxito en términos de los valores y metas de una gran sociedad. O sea, aparte de todo, este güey la promovió como un mecanismo de defensa del pobre para... Es que creo esta cultura para poder no suicidarme, güey, y no sentirme un fracasado, güey. Por eso creo esta cultura de pobreza. ¿Sí me explico? O sea, Sí, claro, claro. Está súper... O sea, está súper cabroncísimo porque todavía el güey la justifica como algo positivo para el pobre, el que él se concientice que es pobre y que nunca va a salir de pobre y le enseñe a sus hijos que esa va a ser su vida y que no pueden salir de la pobreza. Ah, Y que él dice que por eso existe, o sea, lo importante aquí es lo siguiente, lo importante que hay que aclararlo no es el concepto en sí de lo que es la cultura de la pobreza. Lo importante aquí es que con ese concepto, o sea, con el definir que el pobre tiene una cultura de pobre, se justifica el que existan los pobres. El problema aquí es que, lamentablemente, con este tipo de razonamientos, se justifica el que haya pobres porque se le otorga a la persona pobre la culpa de que él sea pobre y no se le da la culpa a las circunstancias, al sistema, a al las modo de condiciones, a producción. las condiciones materiales, a todo lo que ocasiona que exista esa persona pobre. No, se le da a la persona porque de acuerdo a eso, esa persona es pobre porque en su mentalidad no puede ser otra cosa más que pobre. Eso es lo importante y es lo que queremos enfatizar en este tipo de forma de pensar o de ideología, porque ha sido tan promovida y ha sido tan aceptada que precisamente hace en la intervención anterior, cuando hablamos de la cultura meritocrática, prácticamente se basa en eso mismo. O sea, la cultura meritocrática lo que hace simplemente es replicar lo que menciona la cultura de la pobreza, es decir, güey, pues que si eres pobre es porque en tu mente no te da para hacer otra cosa más que pobre. O sea, y le quitas toda la culpa, le entregas toda la culpa al individuo, a su cultura, y le quitas toda la culpa a los medios en los que él vive, al sistema económico y político en el que él vive. O sea, entonces es importante eso. Aquí hay algo bien interesante, esto es bien interesante, el contexto en el que se da o en el que nace esta cultura de la pobreza. Dice aquí que en el contexto de la Civil Rights Act, o sea, del acto de los derechos civiles de los afroamericanos, en el que se buscaba la igualdad social aún de manera incipiente, se necesitaba encontrar nuevos motivos para sustituir las explicaciones de la inferioridad racial que hasta ese momento operaban. La cultura es la pobreza en su versión más sutil. Como pobreza de la cultura, empieza a ser una nueva forma de nombrar y justificar las desigualdades existentes. Está iniciando un proceso mediante el cual la cultura estaría recogiendo las funciones que la raza había realizado durante mucho tiempo. Una cultura de la pobreza que tiene como característica la pobreza de la cultura secundaria plenamente, no, perdóname. Una cultura de la pobreza que tiene como característica la pobreza de la cultura secundaria plenamente el argumento de que los pobres deberían de ser sancionados en términos de autorresponsabilidad, en tanto que son ellos los principales causantes de esta situación. O sea, que algo bien interesante porque el contexto en el que se da esa llamada cultura de la pobreza es en el contexto en el que se da la Declaración de los Derechos Civiles de los Afroamericanos en Estados Unidos, y en el que se buscaba explicar o tratar de justificar de una manera no racial el por qué el afroamericano seguía viviendo en condiciones de pobreza. Uh-huh. Y entonces, en lugar de hablar de que sistemáticamente se le había
relegado y se le seguía relegando pese a que constitucionalmente, o sea, pese a que en el texto de la Constitución se le estaban dando derechos, en lugar de demostrar que porque sistemáticamente se le había relegado a la sociedad, carecía de oportunidades, se buscó una explicación cultural, afirmando que en base a que a los siglos que había vivido en el esclavismo, el afroamericano, él ya tenía programado en su mente, en sus costumbres, el vivir de cierta manera y no podía avanzar o superar esa forma de vivir, cuando pues realmente era una cuestión sistemática, no era una cuestión cultural, o sea, entonces es una cuestión sistemática de la política del país, no era una cuestión cultural, pero entonces ahí es donde se busca dar esa justificación de por qué vivía o por qué seguía el afroamericano viviendo en situación de pobreza, quitándole, bueno, más bien dicho, dándole esa connotación cultural, y obviamente con ello invisibilizando pues todos los fallos sistemáticos o todos los fallos del sistema que no le daban las oportunidades pudiera superarse, ¿no? O sea, y que vaya, es exactamente lo mismo que hace la cultura de la pobreza con cualquier otra persona, no solo con los afroamericanos, o sea, es afirmar como habíamos leído ya, o como habíamos mencionado ya, que el pobre es pobre porque tiene programado ya en su cerebro, en sus genes, en base a la educación que se le ha dado, en base a la cultura que se le ha dado, que no puede salir de ahí en lugar de visibilizar las causas materiales y sistemáticas que hacen que estén en esa situación, ¿no? Sí, porque mira, yo conozco gente que no voy a platicar casos para no quemarlos, pero son casos en los que ellos son así, pero eso no significa que porque ellos sean así, la culpa sea de ellos, ¿no? De que estén destinados a ser pobres, igual que su prole y todo eso, ¿no? No. O sea, hay una causa político-económica que determina que ellos piensen como pobres, que ellos sean, como dicen la gente que los critica, ¿cómo les dicen? Mediocres, les dicen. ¿Sí? Cuando realmente es lo que tú vas a comentar dentro de algún momento. La gente que critica a esa gente de mediocre también tiene pobreza espiritual, porque no solamente existe la pobreza material. Ah, sí, no, de hecho está interesante, se lo vamos a platicar. Pero déjame te digo, en toda su tesis increíble, Lewis, ¿cuál fue la solución que le dio él? Ay, güey, dio una solución al cabrón. La cultura, sí, le dio una solución a la cultura de la pobreza. Te lo voy a leer. Es más, es un párrafo. Ah, sí. Un pequeño párrafo nada más. Ay, güey. Lewis señala que los pobres deberían sustituir dice, en las soluciones que se proponen para superar la situación de pobreza, Lewis señala que los pobres deberían sustituir sus propios valores por los de la clase media. O sea, es recomendación tan más chida, güey. Armando, ya se acaba de descifrar ya acabamos de saber, ya acabamos de entender, ya logramos resolver la situación de pobreza del país. Ya borra todo lo que grabamos, güey. O sea, de nuevo, vamos a lo mismo que habíamos platicado anteriormente. El pobre es pobre porque quiere. El día que el pobre diga yo no quiero ser pobre, automáticamente no va a ser pobre. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Lewis también. Lo único que tiene que hacer es adoptar los valores de la clase media. Y ya con eso ya... Y luego, ¿por qué no adoptar los valores de la clase alta, güey?
Digo, porque yo entiendo por clase alta y clase media cosas muy distintas a lo que a lo mejor Lewis pudo haber entendido, güey. No sé si haya muerto. Ojalá se haya muerto. Y si no lo va a matar. Y si no lo va a matar. Sí, adoptar los valores. Pero fíjate, hay algo muy interesante. Entonces, si él dice adoptar los valores de la clase media, ¿qué quiere decir él de los pobres? Que carecen de valores, ¿no? O que sus valores son inferiores o son inservibles para que sean funcionales para la sociedad. Entonces, cuando hablas de una clase social y que carece de valores, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Le estás volviendo inferior? No, pues es que él tiene sus prejuicios de clase, ¿no? O sea, típico de esa gente, ¿no? Y de hecho, lo que dicen, como vemos, existe una narrativa de éxito en torno a los valores de la clase media que redunda en una deslegitimización y subestimación de los valores de las personas consideradas pobres. Esa es una... De hecho, ¿dónde vive Lewis, güey? Para ir a... Es que en serio, o sea, ¿cómo pudo haber alguien... Creo que vive en Cañada Blanca, acá en Guadalupe. No, mejor no voy, güey, porque así está ahí maníaco ahí. En la Cañaca. No, mejor no, güey. Vivo rodeado de pobres porque con sus pobres valores me protegen. Eso es cierto, güey. Entonces Lewis no es tonta. Y fíjate, es importante analizar esto por lo siguiente, banda, porque la cultura de la pobreza ha retomado las funciones que el concepto de raza había estado desempeñando como elemento discriminatorio, porque pues efectivamente, actualmente el pobre es discriminado como en su momento fue discriminado por... No, y déjate, o sea, por ejemplo, en México está el tema de los indígenas que pues sufren una doble discriminación. Sufren discriminación por ser pobres y sufren discriminación por ser indígenas. Y luego hay quienes sufren triple discriminación, como son las mujeres pobres indígenas, que sufren discriminación por ser pobres, sufren discriminación por ser indígenas y sufren discriminación por ser mujeres. O sea, hay hasta triples discriminaciones en México. O sea, así de paso... Chinga madre, aquí nunca falta el tema de Borolas, ¿verdad, güey? ¿Te acuerdas cuando violaron que ya creo que ya se había tocado el tema? A la indígena, los soldados, ¿verdad? Los soldados en la época en que Borolas les dio todo el poder. Bueno. Te diría cuál de todas, güey. O sea, y la violaron violaron un chico. Que era anciana, indígena, pobre y tenía, o sea, la mujer tenía todas las discriminaciones, ¿verdad? O sea. Sí. Y luego todavía era, era de tercera edad. Sí. Como 5. Sí, o sea, y que por cierto yo creo que ahorita ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Pero sí nos acordamos de Borolas, güey. Que por cierto, ahorita que estamos hablando del crecimiento y todo ese rollo. Él no contribuyó al crecimiento tampoco, Borolas. O sea, estamos hablando de un rezago que sigue .5, Borolas. El pinche Botas pendejo, el idiotón de Cedillo, el Botas idiota, el Borolas. El Copetín, nadie, o sea, 0.5% de crecimiento. Es que una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo, güey. El desarrollo es el desarrollo que tenemos las personas. No, el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, güey, es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, pero el desarrollo económico, ese no se puede conseguir hasta que no tengamos una independencia económica y una soberanía. Sí, obviamente, sí. No, yo hablo del crecimiento económico porque de todos los males era el menos mal en su momento porque pues había crecimiento como quiera. Pues ahorita ya no hay nada. Ya no hay ni siquiera eso. Y luego aparte a eso le aunamos lo que habíamos mencionado, el rezago de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Pues, pero precisamente por eso. O sea, ya, güey, ya. Como el Edgar se cae. Ya, güey, pendejo, ya. O sea, ya, güey, ya, párale, güey. Deja de jodernos, güey.
Pero vamos a hablar Pero o sea, se me hizo muy interesante lo siguiente. a ver, dime. Porque fue algo que me causó. Puya. Me causó reflexión, ¿no? O sea, estamos hablando de la pobreza, de la desigualdad. ¿Quién es el culpable? De la pobreza y de la desigualdad, güey. Pues es que es como decíamos hace rato, ¿verdad? No es que el capitalista sea malo en sí mismo, sino que es la riqueza se distribuye conforme al modo en que se produce, güey. ¿Quién tiene la responsabilidad de distribuir la riqueza? El Estado. Y precisamente por eso se pide que el Estado... Si el Estado tiene la responsabilidad de distribuir la riqueza, ¿la culpa es del gobierno? No, porque mira, o sea, es que ¿qué es lo que se va a hacer? Que paguen más impuestos los ricos y eso. Es que mira, pero por eso estaba pensándolo yo. O sea, la culpa es del gobierno. ¿Sí? Porque el gobierno... O sea, no y sí. Sí, o sea, sí. O sea, sí, o sea, porque sí es del gobierno, pero sí de otros más. O sea, es que hay que entender algo muy importante. O sea, ¿qué es el Estado en un país como México? O sea, el Estado en un país como México y en muchos países es solo un brazo, el brazo opresor de cierta élite y clase dominante. O sea, es eso, o sea, es un chalán. El Estado es un chalán, es el brazo. Entonces, sí es culpa del Estado, sí, porque pues, el Estado no debería hacer eso. Se supone que el Estado es elegido, o sea, el Estado es puesto por el pueblo para administrar este para la administración de la nación, o sea. Entonces, a quién se le debe el Estado? Pues al pueblo, porque el pueblo es el pueblo es el que lo designa, al menos en una democracia representativa y republicana como la que vivimos nosotros en México. El Estado es puesto por el pueblo para administrar al país, o sea, para administrar la nación. Y en lugar de eso, el Estado es el brazo represor de una clase, de una élite, ¿no? O sea, de una clase dominante, es el chalán de una clase dominante. Entonces, pues claro, o sea, es culpa del Estado. Pero luego, ¿dónde queda la responsabilidad de esa clase dominante, que es la que lo controla y que es la que hace que el Estado actúe como su brazo para Por eso, a controlar final a de la masa? cuentas, O sea, la responsabilidad es de la clase dominante, güey. Que en este caso es la burguesía, güey. O sea, por eso yo empezaba mi disertación de que no, pero sí, pero no. O sea, a final de cuentas es la burguesía. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno es una junta administrativa de los intereses de la ajá, burguesía. exactamente. Sí, o sea, pero, o sea, No, y lo gracioso es cuando ves a los mismos empresarios decirnos que es culpa del gobierno que no crea programas sociales para ayudar a la gente. Vete a la verga, güey. Por eso tenemos que invertir nosotros. Vete a la verga, güey. no, o Pero sea, sí se da, sí se da. o sea, aquí, Sí se dan esas opiniones que digan eso. O no, sea, la burguesía mexicana, y sobre todo la burguesía mexicana, no sé en otros países. no, pero fíjate, y sí y no. Te voy a decir por qué. Porque yo algo que estaba leyendo la otra vez en un estudio era de que mucha de la burguesía en México no ve o sea, como vive en una posición de privilegio, considera que la sociedad es justa y que la manera de vivir en México es justa. Incluso por lo mismo se ven ofendidos y ofuscados cuando se les dice, güey, deberías de pagar más impuestos, güey, deberías de pagar impuestos por tu riqueza, deberías de pagar. Se ven ofendidos porque dicen, no, güey, pues la justicia social está bien en el país, todo está bien, güey, no mames, güey, todo está bien, vete a la verga. Pero, o sea, pero porque lo ven así, pero porque
obviamente no tienen carencias, güey. Es lo que tú Y estabas diciendo hace por eso se rato. escandalizan, güey, cuando le dicen, güey, póntela el Puebla, güey, tienes que pagar más impuestos. Cuando México es uno de los estados, incluso en América Latina, es de los países que tiene menos, recaudación, Sí, 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 tributaria. tributaria de la gente de billetes, güey. Hay muchos países, yo creo que todos los demás países de Sudamérica recaudan más de esos güeyes, les bajan más lana, güey, que México. Sí, no, no, sí, sí. Pero como decíamos hace rato, ¿verdad? O sea, Estamos hablando de que Estados Unidos, Bill Biden estaba hablando de poner impuestos a los ricos también, o sea, eso no es algo, sí, o sea, o sea, eso es algo que incluso los países más capitalistas harían. pero fíjate, pero aún así, a pesar de esas propuestas, ellos no quieren tocar para nada el cambiar. Ah, obviamente, o sea. Y es lo que decía yo hace rato, ¿no? O sea, que ni siquiera ha dado la conclusión de las cosas, ¿no? O sea, de que, no, no, dentro de la lógica del capitalismo, o sea, pues van a decir, sube los impuestos a este vato. Pues sí, pero mientras esos impuestos, mientras el sistema administrativo de la tributación sea manejado por ellos, o sea, por la burguesía, quiero decir, Ajá. y no por nosotros, el proletariado, las cosas van a seguir igual. O sea, se necesita de que la clase obrera, la clase proletaria, ascienda al poder, que pase a ser clase nacional, para poder ahora sí, lo que platicábamos hace rato en backstage, emanciparse por sí misma, o sea, Ujú, sí, de hecho. y que lleve a cabo una revolución, sea pacífica o no, no sé, o sea, eso no sé. Pero el caso es de que realmente le lleve a cabo y de que si en caso necesario sea necesario aportar sangre, pues bueno, se aporta. Desgraciadamente, así son las cosas, pero se sabe por qué se aporta y a final de cuentas, o sea, y la gente que nos escucha, yo creo que aquí lo que radica es los proyectos y los planes y programas que se pueden llegar a seguir es porque trascienden nuestra vida, ¿sí? O sea, si queremos realmente emanciparnos y llevar a cabo proyectos emancipatorios que trasciendan, pues es que es la única manera de que realmente, y no estamos hablando de que estamos hablando de las conclusiones, no. El proletariado tiene que instruirse hasta para eso, para llevar a cabo la administración tributaria, proyectos, de planificación Sí, exactamente. o sea, de lo que hablábamos hace rato también, o sea, no sabemos de economía, bueno, vamos a saber para que no nos cuenten mentiras los economistas. O sea, hay que tomar en cuenta algo muy importante, Raza, es que debemos de interesarnos por este tipo de temas porque no me vengan a mamar con que no los pasan, o sea, ahora resulta que su versión lo escucha puro burgués rico acá, que no tiene carencias, no mames, o sea, bien o mal los 2, 3 seguidores que podamos llegar a tener, pues es gente que pues las tiene, o sea, en algún aspecto las tiene, y si a lo mejor no las tiene en el sentido de que dice, güey, yo no vivo en la calle, güey, yo tengo mi casa, yo pago mi casa, este, yo, yo trabajo y mi sueldo me da para pagar mi casa y para tener un carro y lo que sea. Pues tú sí, güey, pero hay mucha gente que no, güey, o sea, y si tú, pues piensas que con que tú estés bien, todo está bien, pues yo creo que estás muy equivocado, porque pues realmente no es así, o sea, este, lamentablemente no es así, no, no, no. El hecho de que tú estés bien no quiere decir que los demás estén bien. Por eso estábamos hablando precisamente hace rato de la cultura de la meritocracia, porque pues lamentablemente la mayoría de la gente que comparte esa cultura meritocrática, pues es gente que tiene cierto privilegio y que no logra, logra visualizar o tener una idea de cómo viven personas que no tienen lo que ellos tienen, ¿no? O sea, entonces, pues la idea aquí es que todos nos involucremos y que todos nos interese este tipo de temas porque
sea que realmente lo estés pasando porque esté yendo de la verga, o sea porque tú no lo estés pasando, pero que logres entender y llegar a visualizar que hay personas que están viviendo así, pues es urgente y es importante el interesarnos en estos temas y buscar la manera de movernos y de cambiar las cosas. O sea, entonces, esa es la idea de este tipo de intervenciones, pues el mostrar la información, para que pues nos vayamos poco a poco empapando más de estos temas, interesando más por estos temas, porque esa es la única manera de salir, o sea, de salir adelante, es interesarnos, educarnos, concientizarnos, y volvernos una masa pensante que pueda moverse y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Así es, raza. Así que, en síntesis, proletarios, al menos de México, unidos. Yeah. Siempre lo hemos dicho, como siempre citamos a John Lennon, va por to the people, o sea, el, o sea, somos la mayoría, ya lo vimos, o sea, porque el umbral de pobreza, lo vimos, es casi la mitad de la población y de ese, el umbral de riqueza es el 1% de la población. Entonces estamos hablando de un 99% de personas entre las cuales casi un 50% son pobres y el otro 49% prácticamente somos hasta cierto punto clase trabajadora. Entonces, o podemos llegar a tener cierto grado de pobreza incluso. Sí, porque O sea, se incluye ahí eso porque eso. es un espectro enorme. Entonces, pero al final somos muchos, o sea, para buscar una mayor distribución de la riqueza y políticas más enfocadas al bien social, al bien de todos, o sea. Pero ahí es muy importante tener una revolución o un cambio cultural, un cambio espiritual, un cambio intelectual, porque lamentablemente vivimos enajenados, lo decía Marx, vivimos enajenados a tal punto que la cultura, la filosofía, las artes, lo platicábamos, raza, lo platicábamos, por ejemplo, cuando hablamos cuando estuvimos hablando del Silicon Valley y de todo esto de la feria del libro y todo eso, lo estuvimos platicando, o sea, la cultura, la filosofía, las artes, todo está en manos de la burguesía, todo está en manos de la burguesía, todo está en manos de la gente de dinero, o sea, y ellos son los que dictan qué es la cultura, ellos son los que dictan qué son las artes, ellos son los que dictan qué es la filosofía, ellos son los que dictan qué es lo que uno debe de creer, o sea, y lamentablemente como ellos son los que lo dictan, al, al, a la clase proletaria lo único que le dejan es emular lo que ellos le enseñan, el querer ser como ellos, el querer ser como ellos incluso hasta el punto de quererse enriquecer en base a la explotación de las clases del proletario. O sea, el mismo proletario sueña con ser un burgués que explote el proletario. O sea, y así sucede. O sea, mucha gente criticó mucho a... Y de nuevo, o sea, hablando de que hablamos de todo, de lo bueno, lo malo, lo peor, de gente como AMLO, ¿verdad? Y tanta gente que lo criticó porque hablaba de los aspiracionistas, pero pues a los aspiracionistas se refería a la gente que aspiraba a eso, precisamente, a querer ser un rico explotador, a querer ser lo que te venden los influencers en las redes sociales, que es querer tener dinero para gastarlo en joyas, en carros, en casas, cuando pues moralmente debes de tenerte y decir, a ver,
comprarme una casa de tantos millones de pesos, o comprarme un carro de tantos miles o millones de pesos, o comprarme esto o lo otro, cuando hay gente que está muriendo de hambre o que no tiene nada que comer, pues moralmente eso es indignante, ¿no? O sea, y entonces, pero no, resulta que, pues lamentablemente esa enajenación o esa ausencia de una cultura propia, porque la cultura se nos las dicta la clase dominante, pues te hace querer, tener eso que tienen ellos en lugar de decir, güey, no, güey, o sea, quiero hacer mi propia cultura que esté alejada de todos sus vicios y todas esas, todo ese egoísmo y depredación que tiene la cultura dominante, ¿no? O sea. Ahí, sí, o sea, es como te alejas de esa cultura, perdón. Sí, o sea, de la ideología que ellos es que la ideología es falsa conciencia, güey, y es la falsa conciencia que ellos te imponen, la burguesía, sí. Entonces, me gustaría pasar, güey, al siguiente episodio, güey, para decirle a la raza, güey, qué onda con eso, güey, y luego ya después, fíjate, cómo, para no caer en esos vicios, güey, de la falsa conciencia, cómo se puede llegar a una conclusión, güey, o cómo se puede llegar a una fórmula, güey, para poder salir de la pobreza. Porque se puede, pero no se quiere. O sea, entonces pobres porque quiere. No, pero, o sea, pero no con las recetas torpes, ¿verdad? Así que, raza, síganos, o sea, síganos, por favor, y nos vemos en el siguiente, en la siguiente intervención. No, Yeah. banda, ya, baby. Y así es, raza, así terminamos estas intervenciones, esta intervención de su podcast, Subversión. Así es, raza, entonces, no se olviden de estarnos frecuentando como lo que somos, como raza, porque si no, no son raza y se olvidan de la banda. No se olviden de la banda, no se olviden de la raza. Ya saben que, por ejemplo, estamos en pues los canales habituales, que es YouTube y Google Podcast y Spotify. En los 3 canales estamos como Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los 3 canales. Redes sociales, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaríamos vamos a estar publicando pues cada nuevo video que carguemos, cada nuevo video que carguemos a nuestro canal. Además de pues algunos videos cortos o algunos datos relacionados con lo que grabemos también. Pues síganos en nuestro canal y esperamos no solo que nos escuchen, ya saben, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones, y lo más importante, pues esperamos sus comentarios, porque pues como les hemos comentado en todas las intervenciones que hemos tenido, este es un foro para ustedes y pues para que comenten y que se haga el cotorreo machín, macizo. Es esencial. Ya, bebés. Hasta la próxima. Yeah.